Hablamos hasta ahora con Mauricio Ducha, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, director también de Espacio Público. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, buenos días, Connie. Mauricio, no sabemos de dónde vienen las filtraciones, pero es un hecho de la causa que las famosas filtraciones existen. Ayer se armó toda una discusión de si son de la Fiscalía, Iracema Hasler está acusando a la PDI finalmente. La pregunta del millón es cuánto del debate respecto de eventuales cambios estructurales en este tema se hace necesario hacer. Ayer el propio fiscal nacional hablaba, ¿verdad?, de dos informes que le mandaron al Ministerio de Justicia pidiendo justamente algunos cambios, porque Chile tiene algunas particularidades, ¿verdad?, como esta obligación de entregar copia de los antecedentes a personas que no están formalizadas. Permitimos que cualquier ciudadano, incluyendo a los parlamentarios, que no son cualquier ciudadano, pero hemos tenido esta discusión antes, ¿verdad?, de que los parlamentarios se querellen y sean parte activa de algunas causas, puedan hacerlo y tengan acceso además también a los expedientes, incluso en el caso de que estos sean reservados. ¿Cuánto de eso hay? ¿Qué tan estructural es este problema y cómo se arregla? A ver, yo creo que es un problema gravísimo por de pronto. O sea, hay que darle la importancia al problema grave porque es una práctica que se ha ido extendiendo en el sistema, que le quita enorme credibilidad, que muestra un incumplimiento sistemático de reglas que prohíben hacerla, ¿cierto? Y que al final del día termina afectando la confianza del sistema. O sea, esto es una cuestión que hay que abordar. Ahora, pero para abordarla, y yo creo que tu introducción es muy buena, Connie, hay que entender que esto es un problema que no es solo de la Fiscalía, porque si uno solo se focaliza ahí, vas a cerrar una de las ventanas a través de las cuales se filtra la información. Probablemente la Fiscalía es una de las ventanas más importantes, pero hay otros agentes filtradores y respecto probablemente de cada uno de ellos hay que adoptar medidas distintas. Déjame enunciarte. Dale. O sea, efectivamente yo creo que la policía es una fuente de filtración, además de la Fiscalía, pero también, como tú dices, los querellantes y a veces los propios imputados son una fuente de filtración. En el caso de los querellantes, déjame que tal vez es un caso menos discutido para explicar un poco el problema. Nosotros tenemos una regla bastante generosa que permite que en delitos contra la probidad pública, cualquier persona que está domiciliada en la provincia en donde se está investigando el delito pueda querellarse. Y lo que es muy común y frecuente, en que en estos casos tú vas a encontrar grupos de querellantes de personas X que no representan, por así decirlo, ningún interés directo que participan. Históricamente sabemos hace mucho tiempo que muchas veces lo hacen precisamente para acceder a información, filtrarla o poder promover otro tipo de intereses. Entonces, por ejemplo, en el caso de los querellantes, en mi opinión, la solución es relativamente clara. No debiéramos revisar la regla que permite una participación tan amplia de querellantes sin filtro ni sin control. Pero esa solución no nos sirve para el Ministerio Público. Claro. Para el Ministerio Público, yo creo que el propio Ministerio Público ha ido adoptando algunas medidas importantes. A partir de fines del año pasado, establecieron resguardos informáticos mínimos, que uno diría, ¿cómo no los tenían antes? Pero que probablemente van a tener un impacto o debieran empezar a tener un impacto, que es, por ejemplo, establecer mucho menos acceso, porque antes, por así decirlo, en cualquier caso de connotación pública, luego tú veías al interior del Ministerio Público 50, 70 personas de distintas provincias o regiones se habían metido, incluso algunos, déjame ponerlo así para que la gente lo entienda, de puros sapos, digamos. En el caso Monsalve pasó eso, po. Exacto. Pero obviamente eso te ponía a que también cualquier persona pudiera obtener información y eventualmente luego filtrarla. Entonces, están estableciendo resguardos de acceso, están estableciendo trazabilidad de la información, han tenido una política más agresiva también de investigación de las filtraciones, pero lo que uno esperaría a esta altura ahí todavía son dos cosas. Uno, cierto, que esas investigaciones den resultados. Estas cuestiones no pueden quedar solo en sanciones administrativas, sino que también aquí hay una figura penal. Ningún funcionario público que tiene acceso a la información puede darla a conocer porque comete un delito que es la revelación de secretos. Yo no esperaría que tiene que caer alguna sanción en algunos de estos casos. Mientras no caiga, evidentemente, esta mayor disposición a la persecución es una promesa que todavía no se cumple. Y la segunda cuestión, me parece, es que el propio Ministerio Público, yo creo que ha ido dando señales, pero uno esperaría que las refuerce, tiene que adoptar medidas más drásticas cuando pilla que hay una filtración en el caso. Ayer, por ejemplo, creo que fue una buena señal que se dijera, bueno, la investigación de la filtración en el caso Cariola la tiene que investigar un fiscal distinto. Lógico. O sea, a mí me Exacto, pareció una perogrullada, digamos, ¿o no? es una perogrullada, Claro. pero no necesariamente se hacía. Y luego también yo creo que cuando hay antecedentes que indiquen que tal vez la filtración se dio a la propia Fiscalía, tal vez la Fiscalía Nacional tiene que tener un rol más activo en reemplazar a los fiscales. No digo que ese sea el caso en este caso, porque todavía no tenemos la información y hay evidencia que sugiere que la filtración puede haber venido de otro lado, ¿te fijas tú? Pero
pero creo que el Ministerio Público tiene que reforzar ahí también esto. Pero para amarrar un poquitito y sacar conclusiones, Mauricio, en tu opinión entonces, ¿sí se requieren modificaciones más bien estructurales a este punto y es cerrando la puerta a que cualquiera se querelle? Esa es una salida y lo otro es... O sea, poniendo más resguardos en todos los niveles, uh-huh. Incluso piensa tú, déjame tomar un tema que es más polémico. O no entregándole copia de los antecedentes a cualquier parte, digamos, también, ¿o no? Sí, a ver, yo ahí tengo un poco más de limitaciones. El Ministerio Público ha planteado que podríamos resguardar un poco más el acceso a información del imputado o del querellante natural o la propia víctima. Yo creo que hay que ver muy bien en cuál es el límite, porque ahí podemos entrar en un camino que empieza a tensionarse con debido proceso. Ajá, ok. ¿Cierto? Sí. Entonces, hay que ver bien el alcance de la propuesta. Yo vi la propuesta de ellos y todavía es bastante general. Lo que ellos dicen es, miren, derecho comparado, hay legislaciones que permiten mayores resguardos y restricciones, eso es correcto, pero también muchos de esos resguardos y restricciones son parte de unas polémicas gigantescas, por ejemplo, en Estados Unidos, con infracciones de debido proceso que luego se traducen en anulaciones de casos. Uh-huh. Entonces, ahí hay una delgada línea que es mucho más técnica que yo creo que hay que estar abierto a revisarlo, pero hay que hacerlo con cuidado y no al tuntum como terminamos a veces legislando, regulando cuando surgen casos y todos reaccionamos a la rata. ¿Y cómo tú estableces exigencias de acreditación de interés, por ejemplo? Que esa es una forma, pero ¿cuáles son los estándares ahí? Porque porque en el fondo imputados y participantes directos de un lado y del otro son bastante claros, pero aquellos que van y piden, sí. ¿Cómo acreditan efectivamente el interés para que esto tenga sentido? No, hoy día no tienen que acreditar nada, ese es el problema. Ese es el problema, pues claro. No, yo diría, yo soy partidario de una medida más radical, que creo que hay que reexaminar la apertura de ingresos de terceros, porque no solamente nos exponemos al problema de las filtraciones, sino que hoy día tenemos un problema gigantesco que tiene impactos en otro conjunto de dimensiones. Por ejemplo, la duración de los procesos, que tenemos casos llenos de querellantes que efectivamente no parecen estar actuando necesariamente en favor de una víctima en concreto y que complejizan los procesos enormemente, en parte la ampliación de la duración de los juicios orales, que en algunos casos llega a niveles escandalosos, tiene que ver con la multiplicidad de querellantes, no solo de personas privadas, sino que de instituciones públicas que participan. Creamos el Ministerio Público para precisamente no tener que tener un conjunto de otras instituciones que hagan la pega que uno espera que haga el Ministerio Público. Entonces ahí tenemos un problema bien estructural, pero que obviamente tiene consecuencias. Yo sería partidario a esta altura de una reforma más radical, de, en principio, establecer una restricción fuerte a la intervención de terceros como querellantes que no sean la víctima y que no sea el Ministerio Público. Pero como digo, entiendo que esto es más radical, pero hay que conversarlo, yo creo, en esa línea. O sea, no veo que esto entre por unas calificaciones. Mauricio, esta es probablemente la polémica más vistosa que ha habido en torno a este caso en particular, pero hay una pata de esta discusión que también resulta bien interesante. Yo me acuerdo que en su momento Carlos Peña lo planteó en una columna cuando estábamos en medio del caso Hermosilla, de la divulgación de los audios y cómo se fueron abriendo aristas y casos, ¿verdad? Y fueron cayendo otros por cuestiones que no tenían nada que ver con el caso original. Y aquí pasa lo mismo, en el caso, el tronco de esto es el caso Sierra Bella, ¿verdad? Pero justamente revisando el celular de la ex alcaldesa Hasler es que aparece esta posibilidad, ¿verdad?, de un delito de tráfico de influencia en el que podría haber participado Carol Cariola. ¿Qué tan legítimo es que efectivamente de indagar un celular por una causa tú te vayas encontrando con eventuales delitos y termines abriendo causas paralelas? Bueno, en principio eso está regulado en nuestro sistema legal y está permitido en lo que tradicionalmente, o sea, más popularmente se conoce como hallazgos casuales. Y déjame ponerte una situación fuera de los teléfonos. O sea, tú tienes una orden de allanamiento para ingresar a una casa porque estás buscando un auto robado y resulta que cuando entras al garage encuentras 500 kilos de droga. Tú no ibas por los 500 kilos de droga, pero es más o menos legítimo que si tú constatas que hay la producción de otro delito, puedas incautarlo para que el Ministerio Público inicie otra investigación. Y ocurre lo mismo acá. O sea, entonces eso en principio es una actividad legítima. Lo que tenemos que cuidar, ¿cierto?, es que las autorizaciones judiciales para acceder a estos celulares sean estrictas, o sea, hagan un control estricto y luego hagan un control estricto del tipo de revisiones, porque efectivamente también hay reglas que dicen que toda la información que no esté vinculada a un delito tiene que quedar debidamente resguardada, devolverse,
etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que en principio no hay una pugna de legalidad en estas situaciones en la medida en que se hayan cumplido los pasos y se hayan hecho los controles que la ley establece para esta cuestión. Mauricio, déjame aprovechar un par de minutos más de conversación contigo para preguntarte por otra cosa. No tiene que ver con este caso, sino con... No sé si es un debate de verdad o es una discusión medio artificial, pero se reinstaló la idea de la pena de muerte a partir del caso Granero y de una reacción que tuvo Evelyn Matei de abrir la discusión de si en ese tipo de casos valía la pena pensar en la pena de muerte, una discusión que se supone como país tenemos cerrada, después de tratados internacionales suscritos. Pero ¿crees tú que hay espacio para reabrir una conversación como esa? ¿Cuánto sirve? ¿Qué dicen los datos respecto de la pena de muerte, más allá de las opciones que tengamos constitucionalmente de reinstalarla? Exacto. Es que ese es el punto, yo creo. O sea, siempre va a haber espacio para discutir cualquier cosa, pero la pregunta es si esa es una discusión productiva o no. Y más allá, ¿cierto?, del debate valórico o moral sobre la pena de muerte, que es muy interesante y podríamos estar mucho tiempo, la gran pregunta, en mi opinión, es si tenemos evidencia que indique que la reinstalación de la pena de muerte puede ser una medida que tiene algún impacto en la disuasión o prevención de los delitos. Porque, claro, ellos lo proponen en este contexto y dicen, mira, estos delitos podrían evitarse de esta forma. Bueno, ¿qué es lo que dice la evidencia súper consistente acumulada en 40 años? Dice que no hay evidencia robusta, mínima, que soporte la idea de que la pena de muerte tiene un efecto disuasivo en los delitos que tienen pena de muerte. Esto a tal punto fue que hace unos 10 años la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos produjo un reporte de consenso con los principales especialistas y llegaron a esta conclusión. Y luego investigación posterior, que se ha hecho cargo además de varias prevenciones que este reporte hizo de cómo se tenía que investigar el tema, incluso han mostrado que en los Estados Unidos, en donde se ha derogado la pena de muerte, no han aumentado los delitos de pena capital. Entonces, la pregunta básica es, ¿sirve algún propósito razonable la pena de muerte en una sociedad democrática? No lo sirve. Entonces, abrir estos debates realmente es o ignorancia o, nuevamente, llevar, ¿cierto?, los problemas de delincuencia a una politización para obtener ciertas ventajas políticas. Entonces, yo diría, no perdamos tiempo en esta cuestión. Además, sí sabemos, ojo, la evidencia nos muestra que hay efectos negativos. Por ejemplo, tenemos evidencia súper consistente que muestra que en casos de pena de muerte, considerando 30 años una base de datos de 30 años en los Estados Unidos, hay un 4.1% de personas inocentes que fueron condenadas a pena de muerte, en algunos casos ejecutadas. Efectivamente. Ahora, a propósito del caso Granero, a propósito de la discusión que tenemos sobre la violencia rural, ¿hay algo que te inquiete a ti en la lógica de esto no lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo bien? A ver, sí, claramente. A ver, lo que estamos descubriendo nuevos fenómenos criminales, porque a mí cierto, fíjate cómo a partir de este caso se ha destapado. Todos los días ahora descubrimos que hay delitos en las zonas rurales. O sea, y es como sorprendente que no hayamos tenido foco. Yo creo que los actores del sistema saben que estaba ocurriendo esto, pero claro, probablemente todavía no desarrollamos una capacidad de respuesta y una metodología, ¿cierto?, de responder a ello. Por ejemplo, como está ocurriendo en los ecos, en los lugares más urbanos, ¿te fijas tú? Y que están empezando a mostrar resultados promisorios. Entonces, tenemos mucho por avanzar, tenemos mucho todavía por entender el problema de la violencia rural. Y hay que entender además, o de la delincuencia rural, pero hay que entender además que esto supone probablemente ocupar unas herramientas distintas a las que ocupamos. Por ejemplo, yo mucho he visto, bueno, con este número de emergencia. Sí, el número de emergencia es una demanda que se está discutiendo hace mucho tiempo, pero el número de emergencia no va a resolver que un policía llegue en un minuto a un lugar que queda 50 kilómetros. Entonces, el número de emergencia no va a ser una respuesta mágica, como se empieza a discutir ahora, como si hubiéramos tenido, si no hubiera habido este delito, probablemente este delito, lamentablemente, igualmente hubiera ocurrido. Igualmente tenemos que tener el número de emergencia, pero tenemos que tener otros sistemas de reacción, otros sistemas de vigilancia, otros sistemas de control. Mauricio, y hay una diferencia... Perdona, dale. Sí me preocupa enormemente que a partir de esto se abre otro debate de tonteras, por así decirlo, que tienen poca evidencia. El tema de es hacer circular armas, que se empieza a plantear nuevamente como cuestión de campaña. Nuevamente, si usted quiere que probablemente aumente la circulación de armas entre los delincuentes y las bandas, si usted quiere que por tanto tengan más capacidad letal y probablemente haya más hechos violentos, es una buena idea aumentar la circulación de armas. Lo que muestra la evidencia
los pocos estudios de impacto de estrategias que han sido exitosas en América Latina para disminuir las tasas de homicidio precisamente tienen que ver con restricciones en el porte de armas, restricciones, ¿cierto?, en la circulación de armas. Es un área más que sabemos es deficitaria en Chile porque la trazabilidad y control de la venta de armas, las armas se pierden, las armas las roban, se ponen palos blancos para comprar armas, y ese es en parte el problema que está explicando el aumento de violencia en Chile. Entonces, me preocupa que empecemos a sacar políticas públicas y nuevamente en un contexto de candidatura, con nada de evidencia, que van a hacer un disparo en el pie, paradójicamente. ¿Y cómo atacamos el problema, Mauricio, de quienes tienen arma legítimamente inscrita y optan por defenderse en un contexto en el que los delincuentes son cada vez más violentos y ocupan probablemente armas mucho más potentes y más sofisticadas que las que alguien pueda tener? Y acá me remito de nuevo al crimen de Granero, pero también, por ejemplo, al del empresario francés en Colina, ¿o no? Sí, a ver, quienes tienen legítimamente armas, ya han pasado todos los filtros, legítimamente tienen las armas, y hace 200 años existe en Chile una cuestión que se llama legítima defensa, que opera habitualmente. O sea, esta no es la discusión es si la estrategia de hacer circular más armas para la gente va a tener un impacto positivo o va a tener un impacto negativo. Toda la evidencia sugiere que va a tener un impacto negativo, que lo que tenemos que reforzar es la capacidad de nuestras policías. Esto no quiere decir que alguna persona no pudiera tener, pero el problema que tenemos hoy día, hace poco hubo un informe de la Contraloría que descubrimos, por ejemplo, que los informes médicos los da para poder acceder a armas, los daban personas que no tenían la especialidad requerida por la ley, había pocas personas que daban cientos de estas informaciones, que luego no se hacía la trazabilidad de las armas que tienen las personas en las casas, ni se renuevan los permisos, que esas armas desaparecen, se roban, o que la persona que se dice que compró el arma nunca la tuvo. Claro, yo apunto también un poco a esta disyuntiva feroz de si defenderse o no defenderse. A ver, la legítima defensa es una institución admitida, como te digo, en Chile y en el mundo occidental. Pero voy a la prudencia del hecho también, finalmente, ¿verdad? Este llamado que uno tiende a hacer de, oye, si pasa algo, tírate al suelo y levanta las manos y chao, digamos. O sea, bueno, pero aquí ya hay una cierta sensibilidad personal de cómo reaccionar. Yo recomendaría eso, pero entiendo que si alguien desarrolla otra estrategia, está en su legítimo derecho de hacerlo, ¿cierto? No quiero entrar en eso porque si tuviste hoy día, por ejemplo, en Mercurio, hay una carta de un personero del Partido Libertario que un poco dice, me están cuestionando mi derecho a la legítima defensa. No, ese no es el punto. No estamos cuestionando el derecho a la legítima defensa. El punto es si como política pública el promover la mayor circulación de armas va a ser una solución. Claro. Y te lo firmo al tiro. Eso no va a ser una solución. Ojalá no perdamos tiempo y al contrario, no abonemos el camino para que las bandas y las organizaciones criminales tengan mayor poder de fuego que el que ya están teniendo. Mauricio Duche, como siempre, muchísimas gracias por la conversación. Que estés muy bien, un abrazo.